La idea de marcharse lejos, dejándolo todo atrás para saborear la libertad, acecha en algún rincón de la mente de todo el mundo. Pero hay un precio que casi nadie menciona, el de perderte a ti mismo sin siquiera darte cuenta. Vives sumido en la rutina diaria y estableces un nivel de vida según tu propio orden. Por mucho que te esfuerces porque sea seguro, al cabo de un tiempo todo se vuelve monótono. Cada día es una copia del anterior, el mismo camino al trabajo, las mismas conversaciones, el mismo café a la misma hora. No te das cuenta y te estás perdiendo la vida. Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Eres capaz de recordar los últimos días y lo que hiciste en ellos, uno por uno? Si te cuesta responder, no estás solo. ¿Cuántos recuerdos puedes acumular en una rutina así? En casa puedes ser un buen padre y un buen marido. Eres alguien que debe asumir responsabilidades, rodeado de gente que tiene expectativas puestas en ti. Por desgracia, has acabado siendo la suma de lo que los demás esperan de ti. Con el tiempo empiezas a confundir tus prioridades y a olvidarlas. Nunca te toca el turno. Olvidas que eres el protagonista de tu propia vida. Muchos ni siquiera lo notan, pero dentro de cada uno hay una parte que se ha ido perdiendo por el camino. Y de ahí nace una pregunta: ¿de dónde viene ese anhelo tan profundo? ¿Por qué el cuerpo quiere emprender un viaje lejano, subirse a una moto y perderse en la carretera? Las respuestas se esconden en 5 razones. 4 puede que ya las lleves dentro sin haberles puesto nombre. La quinta, en cambio, no se parece a ninguna. Y creo que será precisamente esa la que lo cambie todo. ¿Estás listo? Empecemos por la primera razón. El silencio que siempre has buscado pero nunca has encontrado. Piénsalo, cuando te subes a la moto, apagas el móvil y bajas el volumen de todo lo que dejas atrás. Alguien dirá que ahora los cascos llevan intercomunicador, pero seamos sinceros, no es lo habitual y en el fondo tú tampoco quieres que lo sea. Te alejas de cualquier distracción. Estás solo y tu único punto de atención es la moto y la carretera. Al principio sientes un vértigo extraño, mitad libertad, mitad incertidumbre. Pero hay que emprender un largo viaje para vivir una soledad de verdad, porque estar solo con una pantalla delante no es verdadera soledad. Este es tu primer paso fuera de la zona de confort. Cuando arrancas esa moto que parece rugir, alcanzas, paradójicamente, el silencio que tanto anhelabas. ¿No te parece curioso buscar el silencio en medio del estruendo del motor? Y, sin embargo, funciona. Necesitas ese ruido para encontrarte a ti mismo. Durante el viaje le das un respiro a esos pensamientos que llevaban días ocupándote. Ese silencio es solo el principio. Lo que descubres en él te prepara para lo que viene después. Y si hasta aquí algo de lo que digo te resuena, dale a me gusta. Así sabré que sigo hablando contigo, amigo. Y así llegamos a la segunda razón. Las cargas que llevas a cuestas. No hablo de lo que llevas en la mochila, sino de las cargas de la vida. Las decisiones que has pospuesto, esas voces que crecen en tu mente por no haber dado las respuestas que merecían, tu vida laboral, las responsabilidades del matrimonio y de tus hijos. A medida que recorres distancias, empiezas a liberarte poco a poco de ese peso. Volverá cuando termine el viaje, es cierto, pero al percibirlo en su totalidad y reflexionar sobre él en medio del silencio, ganas una perspectiva distinta. Un problema que, sentado en casa, te parecía una montaña enorme, quizás se convierta, 250 kilómetros más adelante, en una cima que escalas como un alpinista profesional. Y cuando ese peso empieza a aligerarse, aparece la tercera razón, algo inesperado. El miedo cambia de forma. Ya no es el miedo que casi te paraliza en el sillón, sino el que te mantiene alerta sobre la moto y te da energía al tomar las curvas. Conducir bajo la lluvia, ser zarandeado por el viento, que un camión se te acerque demasiado por detrás, esos momentos te anclan en el presente. Ninguno de ellos te deja pensar en el correo del trabajo ni en la discusión de ayer. Solo existe la carretera, aquí y ahora. Y entonces piensas, así que la vida verdadera no siempre está en la zona de confort. La cuarta razón es la consecuencia de las 3 anteriores. De la suma de todo esto empieza a surgir alguien nuevo. Los viajes largos te reconstruyen. Tu verdadero yo lo encuentras en los caminos largos. El camino te cura. Cuando te lanzas a la carretera estás solo contigo mismo. Nadie te pide nada, nadie te exige nada. Puedes parar y arrancar cuando quieras. Puedes detenerte a repostar, charlar un rato y tomarte un café sin que nadie te meta prisa. Por una vez, el control del día está por completo en tus manos. Esta vez eres tú el protagonista de tu vida. A esto también podríamos llamarlo libertad. Y a medida que profundizas, empiezas a descubrirte. Reconoces tus aspectos buenos y malos y trazas tu rumbo en consecuencia. El largo camino es como un espejo que refleja tu vida. No te muestra la cara que enseñas a los demás, sino aquello que ni siquiera te atreves a admitir ante ti mismo. Y cuando por fin te has encontrado, llega el momento de volver a casa. Ahí es donde todo cobra sentido. Sí, hemos llegado al quinto punto, el más importante, y no se parece en nada a los demás. Mientras que los 4 primeros te alejan de tu vida, este te devuelve a ella.
pero convertido en una versión diferente de ti mismo. Este es el verdadero hallazgo. Viajar lejos no solo te ofrece una perspectiva sobre tus problemas, sino una visión más amplia de toda tu vida. Te ayuda a descubrir quién eres, qué es importante y cuál es el orden de tus prioridades. Piénsalo un momento. ¿Cuántas de las cosas que hoy te quitan el sueño seguirán importándote dentro de un año? La carretera tiene esa forma silenciosa de responder a esa pregunta por ti, sin que tengas que forzarla. Y de pronto lo ves con una claridad que no habías sentido nunca. La clave de todo lo que quieras construir está en ti. Todo viaje tiene su precio. Las cargas que dejaste atrás volverán cuando el viaje termine, eso es cierto, y regresarás con el cuerpo cansado y la espalda dolorida. Pero hay otro precio, más sutil. Cuando se acerca el momento de decir adiós a la carretera, te invade un sentimiento extraño. Echas de menos tu sillón, tu café. El deseo de ver a tus seres queridos se impone. De repente, añoras todo lo que habías dejado atrás. Esa nostalgia es el dulce precio del viaje, no una debilidad, amigo mío. Porque a veces, para darte cuenta de lo que de verdad amas, tienes que sentir su ausencia, y comparado con la claridad que te llevas de vuelta, ese precio es minúsculo. Y entonces vuelves. Hay una mentira que nos cuentan sobre los caminos, que salir a la carretera es una forma de huida. No lo es en absoluto. Es una transformación que te lleva a un estado de separación, la oportunidad de observar tu vida desde fuera y ver con mayor claridad lo que tus hábitos te ocultan. Por eso, cuando regresas, en esos momentos de silencio, comprendes mucho mejor quiénes son las personas más importantes para ti y cuánto vale cada una de ellas. Aparcas la moto en la puerta de casa y aunque estés cansado y te duela la espalda, una dulce sonrisa te inunda el corazón. Ese gesto tan sencillo, dejar la moto y cruzar el umbral, es, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Sientes paz. Quizá tu vida no haya cambiado, pero al final de ese largo viaje, tú sí. La persona que se puso en camino y la que regresa ya no son la misma. Ahora tienes una perspectiva más consciente y tomarás tus próximas decisiones desde ese nuevo tú. Lo notarás en cosas pequeñas, en la paciencia con la que respondes a lo que antes te sacaba de quicio, en el orden distinto de tus prioridades, en cómo miras a los tuyos al llegar a casa. Ahora, tú y yo vamos a detenernos un momento a reflexionar, porque no quiero ser el único que habla. Estoy seguro de que en tu interior también se esconde un viaje que ha dejado huella en tu vida. Ese viaje en el que, sin saber muy bien qué te esperaba al partir, al volver descubriste que ya eras una persona distinta. Si se te está ocurriendo alguno, guárdalo un instante, porque aún no he terminado. Ahora quiero pedirte algo. Piensa en ese viaje que llevas tanto tiempo posponiendo. Sé que esperas a tener más dinero, más tiempo libre y menos responsabilidades. Y te lo digo con el corazón. Ese momento perfecto que esperas nunca llegará. Siempre surgirán nuevas responsabilidades y mientras sueñas con ese instante que no llega, los días que se parecen unos a otros siguen pasando, las cargas siguen ahí, agotándote. Tu libertad sigue esperándote y quiere que des el paso. No estoy diciendo que montar en moto lo resuelva todo. No sería correcto imponértelo, y hay cosas que ni siquiera la carretera puede resolver. Pero sí puedo afirmarte algo con total certeza. Estar en movimiento te trae las respuestas correctas. Cuando la mente adopta un estilo de vida sedentario, da vueltas en el mismo sitio y se bloquea. En cambio, cuando estás en movimiento, los pensamientos adquieren un efecto positivo. No es casualidad que las mejores ideas te lleguen mientras caminas, corres o conduces. Dime, ¿qué tan profundo puedes descubrir algo si permaneces inmóvil en el sofá de casa? Así que la próxima vez que sientas la necesidad de salir, no la veas como un impulso que debas reprimir. Acéptala. Quizá, cuando tu alma necesita recuperarse, tu cuerpo busca un camino. Y una última pregunta, piénsala de verdad. ¿De qué tienes miedo en realidad? ¿Del largo camino y de lo que pueda pasar en él? ¿O de quedarte a solas contigo mismo el tiempo suficiente como para escuchar aquello de lo que llevas tanto tiempo huyendo? Escríbelo en los comentarios. No me cuentes qué moto conduces ni cuántos kilómetros haces al año. Cuéntame la ruta que te cambió o esa que sigues posponiendo. Porque creo que, al leernos los unos a los otros, hoy más de uno encontrará por fin el valor para lanzarse a la carretera. Que os vaya bien. Hasta pronto.